Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Vamos a encender la cámara, ¿verdad? Voy a empezar de una vez porque hoy tenemos que realizar ejercicios de densidad. Entonces, nos tiene que dar tiempo, ¿verdad? Entonces, ok, Héctor, está bien. Trata de resolver eso de la cámara porque recuerda que en las clases tenemos que tener la cámara encendida. Por favor, los chicos, vamos a comenzar. Les agradezco la puntualidad y vamos a hacer los ejercicios, ¿no? Bueno, primero vamos, la clase pasada nosotros vimos dos elementos que estaban relacionados con la materia. ¿Cuáles eran esos dos elementos, esas dos características? A ver si recordamos. La masa. La masa, muy bien. ¿Y la otra? El volumen. El volumen, muy bien. La masa, ¿en qué unidades se miden? Ejemplos de unidades de masa. En kilogramos. En kilogramos, por ejemplo. En libras, muy bien. ¿Y el volumen? En metros cúbicos. Metros cúbicos, ¿cuál otra? ¿Cuál otra unidad hablamos para medir? Litros. En litros, muy bien. Litros, mililitros, centímetros cúbicos, ¿verdad? Unidades cúbicas y en unidades de volumen, que serían unidades de capacidad, ¿no? Que se miden en litros. En el caso de los líquidos, básicamente, ¿no? ¿Alguien recuerda instrumentos para medir la masa? ¿Cómo se llama? Balanza. Balanza. La balanza, muy bien. ¿Y instrumentos para medir el volumen? La pipeta. Por ejemplo, la pipeta, ok. Eso en el caso de líquidos, ¿verdad? Obviamente, por ejemplo, si nosotros tenemos un cubo, en el caso de sólidos, que sea un sólido que tenga una forma regular, ¿verdad? Nosotros ya debemos saber cuáles son las fórmulas para el cálculo del volumen de un cubo. Por ejemplo, si yo estoy dentro de una habitación, debemos saber la fórmula. O, por ejemplo, de una esfera, ¿verdad? Si queremos saber la densidad de una esfera que está hecha de un material en particular, pues tenemos que saber, para conocer el volumen, deberíamos de saber la fórmula de cómo se calcula el volumen de una esfera. Esos elementos ya ustedes los tuvieron que haber trabajado en matemáticas, si mal no recuerdo, ¿sí o no? ¿Verdad? El volumen de elementos geométricos regulares. Y obviamente hoy vamos a aprender otra metodología. Por ejemplo, si yo tengo yo les había dicho, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, un instrumento, la tijera, que no tiene una fórmula, una forma regular como para saber el volumen, hoy vamos a aprender una metodología para saber su cálculo. Entonces vamos a ver, ya recordamos ahorita con todos los que están, ¿verdad? Y esto que les voy a decir ahorita, por favor, háganselo llegar a sus compañeros, ¿verdad? Vamos a tratar de ser puntuales, porque los temas de esta unidad nos merecen algunos ejercicios en casi todos los temas. Entonces, tratar de ser puntuales para que el tiempo sea efectivo y eficiente en el caso de la resolución de ejercicios y podamos aclarar nuestras dudas. Recuerden que al final de esta unidad, ¿verdad? De este parcial, nosotros vamos a tener una evaluación en la plataforma. Entonces, básicamente, podrían ser de los ejercicios que estamos trabajando. Entonces, vamos a trabajar con eso, ¿sí? Ok. Vamos entonces a terminar de revisar el documento, ¿verdad? El documento que nosotros teníamos. Y hay vamos a verlo aquí, ¿verdad? Hay las dos propiedades de la materia que nosotros vimos, que era masa y volumen, están relacionadas con la densidad, ¿verdad? La densidad es una propiedad que relaciona, como les acabo de decir, la masa y el volumen de un cuerpo o de una sustancia, ¿verdad? Puede ser líquida, sólida o gaseosa. Para entenderla es importante recordar que todo cuerpo, sea sólido, líquido o gaseoso, está compuesto por átomos y que esta característica constituye una propiedad física. La densidad es una propiedad física. La ecuación matemática, aquí está, que nosotros vamos a utilizar, sería esta que está aquí. Densidad es masa sobre volumen. Es decir, es una relación. Es una relación. Muy bien. Ok. Es una relación. Entonces, ¿qué es una división? Voy a dividir la masa entre el volumen. Ahora, les pregunto a ustedes, por ejemplo, si la masa está en kilogramos y el volumen está en metros cúbicos, ¿cuál sería la unidad en ese caso de la densidad? Si la masa está en kilogramos y el volumen está en metros cúbicos.
¿Alguien me dice cuál sería la unidad de esa densidad? Si la masa está en kilogramos y el volumen está en metros cúbicos y esto es una división, ¿cómo quedaría la unidad? Supongamos que me da 5. ¿Qué unidad sería? ¿Qué diría? ¿5 qué? Bueno, en ese caso sería 5 kilogramos sobre metros cúbicos, ¿verdad? Entonces, la densidad es una unidad compuesta, ¿verdad? Aquí nosotros vamos a tener un video que lo pueden revisar, ¿verdad? Nosotros vamos a ir directo a lo que es los ejercicios, pero aquí tendríamos, obviamente, un video para ver ejercicios resueltos y explicados, ¿no? Hay 2 videos allí que podemos revisar, ¿no? Entonces, para fines de poder profundizar el tema. Ahora, ¿cómo se mide? Nosotros podemos medir la densidad, ¿verdad? A través de un cálculo matemático, como lo vimos anteriormente, a través de una división. Si nosotros conocemos el volumen y conocemos, por supuesto, la masa y el volumen del objeto que estamos midiendo, que estamos estudiando. En la vida industrial, ¿verdad? En la vida real también existen elementos o instrumentos que miden directamente la densidad, es decir, que no hay necesidad de hacer un cálculo matemático. Por ejemplo, tenemos este instrumento que se llama densímetro, ¿verdad? Tiene este bulbo y tiene una medición. Y es un instrumento de medición usado para determinar la densidad de sustancias líquidas sin necesidad de conocer ni la masa ni el volumen. Se llama densímetro. Por lo general está construido de vidrio y se caracteriza por tener un bulbo. El bulbo es esta parte que está aquí, que es más ancha. Y tiene un cilindro hueco que lo ayuda a flotar verticalmente. Entonces aquí tenemos un video para que veamos cómo se utiliza, ¿verdad? O cómo se determina la densidad con el densímetro. Luego tenemos otro instrumento que es este que está aquí. Se conoce como picnómetro, ¿verdad? Tenemos este instrumento que parece un matraz, tiene como una especie de termómetro, ¿verdad? Y tiene este tapón aquí. Entonces, ¿qué es el picnómetro? El picnómetro es utilizado para determinar la densidad de un fluido dentro de un laboratorio. Consiste en un recipiente pequeño de vidrio con una tapa en la que se encuentra un capilar. El capilar es este donde va el líquido rojo que parece el termómetro, ese es el capilar, con el fin de determinar con precisión el volumen de un líquido. Es decir, con este instrumento medimos el volumen, no medimos exactamente la densidad directamente, medimos el volumen, pero un volumen exacto, ¿verdad? Y conociendo la masa se puede determinar la densidad, es decir, que se hace la división. Repito, densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces, en el caso del densímetro, que es el primero, sí se mide densidad, pero de líquidos, ¿verdad? Se mide densidad sin necesidad de conocer masa y volumen. Y el picnómetro, ¿verdad? Lo que nos hace es dar un valor del volumen mucho más exacto y conociendo previamente la masa del instrumento o del objeto que estamos midiendo de la sustancia, pues hacemos la división o la relación y obtenemos el valor de la densidad. Aquí también tenemos el video para que veamos, ¿verdad?, cómo se hace. Ahora, en el caso de que obtengamos objetos irregulares, normalmente, ¿verdad?, utilizamos la capacidad. Aquí tenemos este cilindro. Por favor, presten atención que algunos no están mirando a la cámara, entonces pierden la explicación. Entonces, tenemos aquí, nosotros podemos agregar aquí agua y supongamos este clavo, ¿verdad?, este clavo que es bastante pesado. Yo lo introduzco y entonces él va a mover un volumen y ese volumen, ¿verdad? Esa diferencia de volumen entre el volumen con el clavo y el volumen sin el clavo me da el volumen que tiene este clavo que está aquí. Y de esa manera yo puedo calcular el de un objeto irregular. Puede ser una roca, puede ser un objeto que no tenga, así como está aquí dibujado este gris, que no tiene unas dimensiones ni una regularidad. Es decir, no es un cubo, no es una esfera o un cilindro que podemos medir su volumen a través de una ecuación matemática sencilla. Muy bien. Y por último, hay diversos factores, ¿verdad?, que afectan la densidad, es decir, que la pueden hacer más grande o más pequeña. Por ejemplo, tenemos el estado de la materia. Por ejemplo, en el sólido, normalmente que están todas las moléculas muy unidas, la densidad es constante, no varía, a diferencia del gas, ¿verdad?, porque el gas se puede comprimir y toma la forma del recipiente que lo contiene, ¿verdad? Entonces, otro aspecto que afecta la densidad es la temperatura.
A medida que calentamos o que aumenta la temperatura, la densidad de los objetos por lo tiende a disminuir o a hacerse más pequeña. Y por último, la presión, que es en el caso sobre todo de los gases, ¿verdad? La presión afecta sobre todo al estado de agregación gaseoso. Mientras mayor es la presión, el volumen se hace más pequeño porque lo estoy como comprimiendo, la presión es más grande, entonces la densidad es mayor. Pero si yo descomprimo, ¿verdad? Entonces el volumen se hace más grande y la densidad se hace más pequeña. ¿Ya? Serían los factores. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta con respecto a la densidad? ¿Y cómo se calcula? ¿Alguien me dice cuál es la fórmula matemática para calcular densidad? ¿Me la recuerda? Masa sobre volumen. Masa sobre volumen. Muy bien, la densidad es masa sobre volumen. Es una simple división. Vamos a tener a la mano, les dije que para hoy, una hojita, calculadora. ¿Verdad que sí les dije, no? El lunes. Tienen todo a la mano, no quiero que nadie se levante. Si se les olvidó, se quedan allí. Se quedan allí y observamos lo que vamos a hacer. ¿Todos tenemos entonces los instrumentos que les pedí? ¿Sí? ¿Romo, tienes calculadora allí? Ok. ¿Calderón? ¿Sí? Ok, perfecto. Muy bien, entonces vamos. García, ¿tienes los materiales a la mano, García? ¿Sí? Ok, perfecto. ¿Por qué les pedí esto? Para que ustedes me ayuden en el proceso. Yo voy a proyectar, voy a utilizar, disculpen si la letra me sale un poco fea porque estoy probando con algunas pizarras virtuales para no utilizar la pizarra atrás por el tema de la luz. Entonces vamos a verificar. De todas maneras ya en química me fue bastante bien con la pizarra. Entonces vamos a proyectar la pizarra, ¿verdad? Para ver los ejercicios que vamos a desarrollar. Vamos a hacer un ejercicio de densidad directo. Vamos a hacer uno calculando masa, vamos a hacer uno calculando volumen, luego vamos a hacer uno donde es un sólido regular y vamos a ver cómo calculamos el volumen y luego vamos a hacer como un experimento cuando el objeto es irregular, ¿no? Lo vamos a hacer aquí mismo en el salón. Vamos a tratar de prestar atención. Al finalizar cada ejercicio, si usted tiene el lápiz y la hojita y usted tiene una duda, usted la escribe allí. ¿Por qué hizo tal cambio? ¿Por qué se suma? ¿Por qué se resta? ¿Por qué se divide? Dependiendo de lo que usted crea. ¿Por qué da kilogramos? ¿Por qué eliminó esto? Todas las preguntas que ustedes necesiten y al finalizar cada ejercicio, entonces ustedes van haciendo su pregunta para ir haciendo las aclaraciones correspondientes. ¿Estamos claros? ¿Sí? Ok, vamos entonces con el primer ejercicio. Ya los tengo aquí preparados, los enunciados sobre todo. Aquí tengo el primer ejercicio. Ok, déjenme acomodar esto. Ok, este lado. Aquí dice, calcula la densidad de un cuerpo que tiene un volumen de 2 centímetros cúbicos, esto es un superíndice, y una masa de 9 kilogramos. De 9 gramos, de 25 gramos, perdón, disculpen, de 25 gramos. Entonces vamos a comenzar con el primer ejercicio, ¿verdad? Entonces lo primero que tenemos que hacer, ¿verdad? Lo primero que tenemos que hacer es recordar que es la densidad. Entonces, ¿alguien me dice la fórmula de densidad? Masa sobre volumen. Ok, entonces colocamos densidad es igual a masa sobre volumen. Ahí está. Densidad la vamos a señalar con la letra D minúscula, masa con M minúscula y volumen con la V o V pequeña, ¿verdad? V con mayúscula, en el caso del volumen, no minúscula. Ok. Ahí tenemos, la densidad es igual a masa sobre volumen. Vamos a ver entonces ahora qué datos nos dan en el problema, en el enunciado. Eso lo tenemos que hacer leyéndolo, ¿verdad? ¿Cuáles son los datos? Dice, calcula la densidad. Significa que la D no la conozco, es lo que voy a calcular, es mi incógnita. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Verdad? La densidad no la conozco, es lo que voy a calcular. Luego me dice, un cuerpo tiene un volumen de 2 centímetros cúbicos. Significa que el volumen es igual a 2 centímetros cúbicos. Ahí está, 2 centímetros cúbicos. Y la masa, ¿verdad? Que es M, la masa es 25 gramos. Serían los datos que me dan en el problema. Hasta allí estamos claros, ¿verdad? Ahora, ¿qué haríamos en ese caso, Diego? Ya tenemos el volumen y la masa. ¿Cuál sería el siguiente paso, Diego? Sería posicionarlo según la fórmula que se nos da. Ok, ¿qué haríamos en ese caso? Sustituimos los valores, ¿verdad? En la fórmula. Calcular Entonces, la masa y el volumen.
No, ya la masa y el volumen están allí. Ahí me dicen que el volumen es 2 centímetros cúbicos y la masa es 25 gramos, ¿verdad? Y me mandan a calcular la densidad. Y la densidad sabemos que es masa sobre volumen. Entonces hacemos lo que dice Diego, ¿verdad? Pues colocamos los valores donde corresponde. Entonces aquí ponemos igual, ¿verdad? Entonces dividimos aquí. La masa es 25 gramos. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? La masa es 25 gramos. ¿Cuánto es el volumen? 2 centímetros cúbicos. 2 centímetros cúbicos, ok, 2 centímetros cúbicos. ¿Y luego qué hago? Ya tengo sustituido, ¿qué hago allí? Se lo divide. Perfecto, se lo divide. Los que tienen calculadora, ¿cuánto es 25 entre 2? 5. 5, 25. 25 entre 2. 12.5, 12.5. 12.5, ok, ese es el valor, 12,5. Ah, ok, ya tenemos el resultado. Ahora, las unidades. ¿Qué unidades tiene esa densidad? 12,5, ¿qué? ¿Cuáles son las unidades, jóvenes? 12,5, ¿qué? Centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos por... ¿Qué está arriba? ¿Qué está aquí arriba? Aquí arriba, ¿qué unidad es esta? ¿Qué unidad es esta? Mister, Gramos no, por centímetros cúbicos. Ajá, repita. Gramos, los gramos. Los gramos. Gramos sobre centímetros. Gramos sobre centímetros cúbicos. Muy bien, esa es la unidad de este caso. Gramos sobre centímetros cúbicos. Entonces repito el procedimiento, ¿verdad? Leemos, aquí nos piden la densidad y tenemos el volumen y la masa, allí como está señalado, ¿verdad? Sabemos que la densidad es masa sobre volumen, aquí está, masa sobre volumen, ¿verdad? Masa sobre volumen. Tenemos los datos, ¿verdad? Como observamos, la densidad no las piden, dicen calcula la densidad, dice el volumen es 2 centímetros cúbicos, la masa 25, luego lo que hago es sustituir aquí, ¿verdad? Entonces tenemos 25 y 2 centímetros, ¿verdad? Que es el volumen, dividimos 25 para 2 nos da 12,5 y como estas unidades son diferentes no se simplifican, queda gramos sobre centímetros cúbicos, que es la unidad que está aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos claros con ese ejercicio? ¿Pasamos al número 2? ¿Sí o no? Sí, vamos al número 2. Perfecto. Vamos a pasar aquí a la siguiente pizarra. Aquí está. Ok, el número 2. Vamos al número 2. El número 2, ¿verdad? Dice, calcula el volumen de un cuerpo que tiene una densidad de 2 kilogramos por metro cúbico y una masa de 50 kilogramos. Ahora les pregunto a ustedes, ¿qué nos están pidiendo en este ejercicio? ¿Qué le tenemos que calcular? Vamos a comenzar con los datos. Vamos a comenzar con los datos. ¿Qué tenemos que calcular aquí en estos datos? A ver, ¿qué nos están dando en el ejercicio? Volumen. ¿El volumen lo conocemos? ¿Conocemos el volumen? No. No, ¿verdad? Entonces es lo que vamos a calcular. Muy bien. Ahora, ¿qué más nos dan? Dice, calcula el volumen de un cuerpo. ¿Qué nos dan? ¿Qué datos más nos dan? Además del volumen que tenemos que calcular. La densidad y la masa. Ah, ok. La densidad. ¿Cuánto es la densidad? 2 kilogramos sobre metro cúbico. Ok, 2 kilogramos. Los escribo aquí. 2 kilogramos sobre metro cúbico. Muy bien. Y nos dan la masa. ¿Cuánto es la masa, Delgado? Gracias por tu participación. 50 kilogramos. 50 kilogramos. Muy bien. Aquí tenemos entonces los datos. Muy bien. Vamos entonces ahora a lo siguiente. ¿Cuál es la ecuación matemática que dijimos? ¿Cuál es la ecuación que tenemos que utilizar siempre? división. Ajá, pero dígame. Ordenarlos. No, dígame cuál es la ecuación matemática en estos ejercicios, que siempre es la misma. ¿Cuál es la fórmula? Densidad sobre masa Dividir. y volumen. Masa Ok. sobre volumen. Densidad, muy bien. Es masa sobre volumen. Ok. Pero en este caso, jóvenes, la densidad la conozco, ¿verdad? Ya voy. Aquí el signo igual no va así, ¿verdad? Va entre la línea. Ya voy, ya les digo. Espérense. Ok, el igual va aquí. Ok. Densidad es masa sobre volumen, pero en este caso nos están pidiendo volumen. Significa que este volumen que está aquí, lo tengo que pasar hacia el otro lado, ¿cómo? ¿Cómo está el aquí?
Se pasa la densidad con el volumen. Correcto, pero este volumen, ¿cómo está No. aquí? ¿Cómo está aquí este volumen? Como división. Está dividiendo. Entonces pasa hacia el otro lado, ¿cómo? Multiplicación. Multiplicando. Muy bien. Entonces, lo que tenemos que hacer es despejar el volumen. Vamos a empezar a despejar el volumen. Entonces me queda la densidad, estoy pasando el volumen multiplicando, ¿verdad? Multiplicando y nos queda del otro lado solamente la masa. Ahora nos falta esta densidad, pasar esta densidad. ¿Cómo está esta densidad aquí? Multiplicando. Multiplicando. Entonces va a pasar con la masa, ¿cómo? Dividiendo. Dividiendo. Muy bien. Entonces nos va a quedar que el volumen es igual a la masa dividido para la densidad. ¿Sí o no? Entonces, este que está aquí, ¿verdad? Que lo voy a encerrar en un cuadro, es la fórmula que vamos a utilizar en este momento. El volumen es igual a la masa entre la densidad. Muy bien, entonces vamos ahora, ya tenemos la fórmula. ¿Qué hacemos? Si ya tenemos la fórmula, el volumen es igual a la masa sobre la densidad. ¿Qué hacemos ahora? Dividir. Vamos a dividir, vamos a sustituir. Muy bien, entonces, sigo aquí. El volumen es igual. ¿Cuánto es la masa? 50 kilogramos. 50 kilogramos. Muy bien, 50 kilogramos. ¿Y cuánto es la densidad? 2 kilogramos sobre 2 kilogramos, muy bien, sobre metro cúbico. metro cuadrado. Ok, metro cúbico. Ok, listo. Ajá, muy bien. Lo que primero que tenemos que hacer es dividir. ¿Cuánto es 50 entre 2? 25. 25. 25. 25, ok. Ahora, si observamos, ¿verdad? Si observamos, aquí está 1 kilogramo y abajo está 1 kilogramo, ¿sí o no? ¿Qué hacemos con esos kilogramos? Se simplifican. Se simplifican, simplificamos allí. ¿Y qué nos queda entonces? Metros cúbicos. Metros cúbicos. Entonces el volumen son 25, ¿qué? ¿25 qué? Metros cúbicos. Metros cúbicos, que es la unidad de volumen. Y este sería el resultado. 25 metros cúbicos. ¿Alguna pregunta con este ejercicio? No. ¿No? ¿Estamos claros en el procedimiento? ¿Sí? ¿Pasamos al tercero? Sí. Ok, de todas maneras voy a hacer un recuento aquí. Obviamente, siempre lo primero que tenemos que hacer es leer el enunciado. Ahí dice, calcula el volumen. Entonces, en los datos aquí, volumen no lo conocemos porque nos están mandando a calcular. Luego nos dicen, la densidad es 2 kilogramos por metro cúbico. Ese es el segundo dato. Aquí está. La densidad es conocida, 2 kilogramos por metro cúbico. Y la masa de este objeto es 50 kilogramos. Luego sabemos que nuestra ecuación es esta, la ecuación original, densidad es masa sobre volumen. Pero nosotros no estamos calculando la densidad, en este caso del volumen. Entonces hacemos el despeje. Este volumen aquí que está dividiendo pasa multiplicando y luego esta densidad que queda multiplicando con el volumen pasa dividiendo y nos queda que el volumen es igual a la masa sobre la densidad. Luego que tenemos el despeje, lo que hacemos es sustituir, ¿verdad? En este caso la masa que es 50 kilogramos y el volumen y la densidad que es 2 kilogramos por metro cúbico. Kilogramos y kilogramos se cancelan y nos quedan 25 metros cúbicos porque estamos en este caso dividiendo 50 para 2. ¿Estamos claros entonces en el procedimiento? ¿Sí? Ok. Vamos con el tercero. ¿Verdad? El tercero. Vamos con el tercero. Vamos a pasarlo aquí. Aquí tenemos. El tercero dice, calcula la masa, ¿verdad? Calcula la masa de un cuerpo que tiene 2 metros cúbicos de volumen y una densidad de 13 kilogramos por metro cúbico. Entonces, lo primero que vamos a hacer es escribir los datos, ¿verdad? ¿Cuáles son los datos que nos dan aquí? ¿Qué es el primer dato? ¿Cuál es el primer dato? ¿Quién me dice? El volumen. El volumen. ¿Cuánto es el volumen? 2 metros 2 cúbicos. metros cúbicos. 2 metros 2 cúbicos. metros cúbicos. Muy bien. El segundo dato, ¿cuál es? Densidad. Densidad. ¿Cuánto es la densidad? 13 kilogramos por kilogramos metro por cúbico. metros cúbicos. 13 kilogramos por metros cúbicos. Muy bien. ¿Y qué tenemos que calcular? Volumen. La masa. La masa. Dice calcula la masa. La masa no la conocemos. Es nuestra incógnita. Muy bien. A ver. Ya esto es repetición. ¿Cuál es la ecuación matemática que vamos a utilizar? ¿Cuál es la ecuación matemática que vamos a utilizar?
La misma de siempre, dígamela. Densidad Densidad igual igual masa masa sobre volumen. Ok, densidad es igual, muy bien, a masa sobre volumen. Ahí tenemos. Pero en este caso no estamos calculando densidad. Nos van a mandar a calcular esta que está aquí, que es la masa. Por lo tanto, ¿qué hacemos con este volumen? ¿Qué hacemos con este volumen? La pasamos multiplicando. Lo pasamos multiplicando. Muy bien. Entonces, la ecuación nos va a quedar de la siguiente manera. Masa es igual a la densidad que multiplica el volumen. ¿Sí o no? ¿Verdad? Porque el volumen está dividiendo, pasa multiplicando con la densidad y la masa me queda sola. Significa que en el caso de la masa voy a utilizar esta ecuación. Masa es igual a densidad por volumen. Luego, ¿qué hacemos? Ya tenemos la ecuación que vamos a utilizar en este caso. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Multiplicar la densidad y el volumen. Correcto, vamos a sustituir. Entonces, la masa es igual. ¿Cuánto es la densidad en este caso? 13 kilogramos sobre metros cúbicos. Ok, 13 kilogramos sobre metro cúbico. Muy bien, aquí. Y lo voy a multiplicar por el volumen. ¿Cuánto es el volumen? 2 metros. 2 metros cúbicos. 2 metros cúbicos. Muy bien. Ahora, si observamos, multiplicamos, ¿verdad? Vamos a multiplicar 13 por 2. ¿Cuánto es 13 por 2? 26. 26. 26. Entonces, la masa es 26. Ahora vamos a ver en qué unidades va a quedar. Aquí tengo arriba 1 metro cúbico y aquí abajo. ¿Qué hago con esos metros cúbicos? Simplifican. Se simplifican. Se simplifica. Muy bien. Metro cúbico y metro cúbico se cancela. ¿Qué unidades me quedan? Kilogramos. Kilogramos. Entonces, este objeto pesa, ¿verdad? Perdón, tiene una masa de 26 kilogramos y esa es la respuesta. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos claros con esto, verdad? Sí, perfecto. Muy bien. La actividad que hay que hacer, ¿verdad? Es una hoja de internet que es automática, ¿verdad? Que la envían por correo. Eso ya ustedes trabajan con eso en inglés. Es esta actividad que está aquí. Ya bueno, vamos a rapidito antes que se acabe el tiempo, ¿verdad? Aquí en la plataforma. Aquí está esta actividad. Realiza la actividad y la envían al correo. Es la única actividad. No hay un deber de ejercicios, ¿verdad? Sino que eso los vamos a hacer en clase. ¿Estamos de acuerdo? Esta hoja van a tener hasta el viernes para entregarla. ¿Estamos de acuerdo? Sobre la densidad de las sustancias. Bueno, lo que pasa es que ya se va a cerrar, chicos, ¿verdad? Cualquier duda me escriben como lo hacen por Zoom. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Entonces, bueno, nos vemos el viernes en tutoría. Cuídense. Bye.